Queridos amigos, hermanos, muy buenas tardes a todos. Que la paz, el amor de Jesús nos bendiga hoy y siempre. Aquí estamos en otra oportunidad más de la reunión del Centro Espírita Chico Xavier de la ciudad de Valencia, España, y que son todos muy bienvenidos para este encuentro. Antes de empezar con la oración, siempre un recordatorio de la importancia de la primera parte de la conferencia, pero también la segunda con pase de limpieza, fortalecimiento, vibración y agua fluidificada, para que esta reunión espírita sea toda completa y nos ayude. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con nuestra oración. Dios nuestro Padre, Jesús amado Maestro, el Cristo Consolador que buscamos todos los días, en todos los instantes de nuestra vida, sea en los momentos alegres y en los momentos de dificultad, que encontremos en Jesús la alegría, la felicidad de seguir nuestra caminada, el equilibrio que tanto necesitamos, en especial la racionalidad, para aprovechar esta presente reencarnación, para aprovechar este momento sublime y divino que nosotros pasamos, para mejorar, para evolucionar moral y espiritualmente. Así, con las referencias y enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, con el permiso de los queridos amigos y benefactores espirituales que nos acompañan en esta tarde, aquí pedimos el permiso para empezar la reunión de hoy. Que así sea. Muy bien, queridos amigos, vamos, porque tenemos como siempre cositas muy interesantes para reflexionar juntos, en especial con esta temática familiar, con la enseñanza cristiana y espírita sobre ese instituto tan importante que es la familia. Tenemos familia más cerca, aquellos que conviven con nosotros, familiares que están más a distancia, o como por ejemplo en nuestra situación en otros países. Nuestra familia está en Brasil. Entonces, cuando la temática es familia, parentesco o parentela, como sea, nosotros tenemos que tener en cuenta una enseñanza muy importante que muchas veces escuchábamos más en Brasil, a veces en Portugal, a donde vivimos, muy poco aquí en España. Hay siempre una frase: yo no pedí para nacer. No lo he pedido. Pero sin embargo, hay que considerar que tenemos una parentela, un parentesco que este parentesco es muy importante en el momento de la definición de nuevas reencarnaciones. Porque en casa, dentro de nuestra casa, en nuestra familia de sangre, tenemos un vínculo, una conexión, sea del presente o del pasado, que determina que necesitamos sí reencarnar ahí, dentro de esta familia, porque es ahí que tenemos necesidad de evolucionar y ayudar a los otros también a evolucionar. Entonces, ese tema de parentesco es muy profundo. Cuando se planifica una reencarnación y que se van a definir padre, marido, mujer, los hijos, esta conexión de sangre, se tiene en cuenta también la conexión espiritual. Porque existe un parentesco o parentela espiritual.
para empezar a ordenar y planificar un raciocinio, para ordenar un pensamiento mejor. Vamos aquí con la lectura muy poco del Evangelio según el Espiritismo. Estamos hablando del capítulo número 14. Honrad vuestro padre y vuestra madre. Es importante que en este capítulo aquí, en que hay una pasada, una afirmación, un comentario del propio Maestro Jesús, en que él ha dicho: ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos o mi padre? Son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea, Jesús quiere ampliar el concepto de familia. Con la enseñanza cristiana se amplía, aparte porque somos, así empezamos en la propia oración del Padre Nuestro, somos todos hijos del mismo Padre, Dios nuestro Creador. Pero bueno, aquí tenemos entonces en el capítulo 14, en el ítem 8, parentesco corporal y parentesco espiritual. A ver qué nos dicen los espíritus. Los lazos de sangre no establecen necesariamente lazos entre los espíritus. O sea, la conexión de sangre no es la más importante. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque el espíritu existía antes de la formación del cuerpo. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, pues no hace más que darle una envoltura corporal, pero debe ayudar a su desarrollo intelectual y moral para hacerlo progresar. Bueno, amigos, muchas informaciones en un parágrafo, muchas enseñanzas que nos van a ser importantes para ordenar este raciocinio del parentesco. Primero, tenemos parentesco corporal de sangre y parentesco espiritual. Corporal, tengo a mi madre, mi padre, mis hijos y los que tienen esta conexión de sangre, la misma sangre que yo, ¿sí? Este parentesco es diferente del parentesco espiritual. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias desde ahora que se puede tener en cuenta? Uno termina con la muerte. Uno, cuando la persona se muere, se termina, o sea, es temporario. Tiene principio y fin. El otro se mantiene por más tiempo. Entonces significa que el parentesco que es temporario, el de sangre, es temporario, termina con la muerte, no necesariamente significa que mis parentes de sangre son mis parentes o parentesco espiritual. No. No es porque somos del mismo sangre que necesariamente somos el parentesco espiritual tenemos. No es así. Porque puede haber un espíritu que reencarna en una misma familia con parentesco de sangre y que no tiene ningún tipo de afinidad espiritual. Y por eso, después de la muerte, después del desencarne, no se encuentran, no siguen unidos en el plano espiritual. Por esto que esa diferencia. Lazos de sangre son costumbres materiales, costumbres temporales y que van a terminar. Pero mientras tanto tenemos esta reencarnación, este lazo de sangre, hay que aprovechar para unificar más, para establecer una mayor conexión, para crear parentesco espiritual.
Aquí el Evangelio nos pone, el cuerpo procede del cuerpo. O sea, yo, mi mujer y yo, mejor, creamos el cuerpo físico de nuestro hijo. Y siempre repetimos, yo intento poner en la cabecita del niño, él no me hace caso, que le digo así, tú eres guapo como tu papá. ¿Y qué dice él? No como mi mamá. Porque este guapo es cuerpo físico. Porque físico es de mi genética, como la genética de mi mujer, que nos unimos. Y ahí entonces nació, después de 9 meses, ha reencarnado nuestro hijo. Nosotros contribuimos con la formación y la creación del cuerpo físico. Y aquí, amigos, un comentario muy importante para tener en cuenta que nosotros somos co-criadores. Nosotros criamos también, creamos cuerpo físico en la genética material de nuestro hijo. Pero el espíritu no. Porque si el espíritu se mantiene, ya existía antes de la reencarnación y va a seguir existiendo después de la reencarnación, entonces tiene sentido concluir que no fui yo que crié el espíritu de mi hijo, porque ya existía. Yo solo contribuí para el cuerpo que va a servir de herramienta, de base para una reencarnación y nada más. Tengo mis responsabilidades como padre, es verdad, pero crié el cuerpo, el espíritu de mi hijo, no, porque él ya existía y va a seguir existiendo después de su desencarne. Entonces, paramos aquí un segundito. Yo crié el cuerpo físico, ¿correcto? Estamos todos aquí. ¿Quién ha creado el espíritu? ¿Quién fue el creador del espíritu de mi hijo, de mi espíritu, que también soy hijo, de mis padres, que también son hijos? ¿Quién ha creado nuestro espíritu? Si tenemos dudas, es solo pensar en la oración fantástica, espectacular que nos ha enseñado Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos presentó a Dios como nuestro Padre. Padre, como aquí, yo soy padre de mi hijo, crié su cuerpo físico. Dios, nuestro Padre, nos ha creado como inteligencia suprema que es, nos ha creado nuestro espíritu. Más adelante, en una otra oportunidad, vamos a hablar de la creación divina. Ese es el tema. Ya tenemos preparado el verbo que cría, el pensamiento de Dios que cría, cómo es esta creación, principio universal, fluido vital, todas estas enseñanzas. Ahora, en este momento, en este tema, vamos a tener en cuenta que Dios ha creado nuestro espíritu, a todos los espíritus, con dos características apartes. Es importante comentar: sencillos e ignorantes, o sea, sin ningún tipo de conocimiento. El conocimiento se adquiere con las múltiples y muchas reencarnaciones, las experiencias, las virtudes como los defectos. Por esto que el espíritu de un niño trae toda esta conquista espiritual, todo este merecimiento y evolución que pueda tener ya del pasado. Entonces, a volver aquí, el cuerpo procede del cuerpo, padre y hijo, pero el espíritu no procede del espíritu. Yo no crié de mi hijo, porque existía
antes de la formación del cuerpo. Estamos bien con la enseñanza evangélica. No fue el padre y sí tiene que dar una envoltura corporal y ayudar en su desarrollo intelectual y moral. Esta es mi tarea, es mi obligación, mi compromiso como padre para poder ayudar al desarrollo de mi hijo. Un segundito. Aquí está. Hay niños. Entonces, esta es el principio de la enseñanza de este parentesco corporal y parentesco espiritual. En casa, en cada de uno de vosotros, los hijos, nosotros criamos el cuerpito. Ayudamos, hombre, mujer, con toda la genética y ayudamos la formación del cuerpo que se va a conectar con un espíritu que ya existía antes y va a seguir existiendo después de la muerte. Este espíritu ha sido creado por Dios, como así ha pasado con nosotros también y con todas las personas. ¿Está bien, queridos amigos? Esto es muy importante para seguir con un pensamiento, porque aquí tenemos una conexión entre los dos tipos de parentesco. Una vez que entendemos lo que es parentesco corporal de sangre y entendemos parentesco espiritual, ahora hay que relacionar los dos. Hay que unificar y ver por qué estos dos aquí están escritos para tener en cuenta incluso nuestra familia. Porque nuestra familia, aparte de estos lazos de sangre, tenemos que criar, aumentar lazos espirituales. ¿Ya imaginaron qué bonito nos va a ser cuando en un momento de nuestro desencarne y que volvemos al plano espiritual y vamos a encontrar un familiar querido que ya hace muchos años que no los vemos, que estamos separados por planos material y espiritual y que después de la muerte, del desencarne, volvemos a reencontrar como personas que se reencuentran después de un largo viaje? ¡Qué felicidad haber encontrado una abuela, un abuelito, un padre, una madre, un hermano, un hijo! Son temas con la familia que el espiritismo es muy sensible a esto. Aquí un comentario que es muy importante. Chico Xavier era un grande, un importante y bonito medium de psicografía. Todos conocemos. Son muchos libros que fueron psicografiados, ¿no es verdad? Pero aparte de eso, también existía un trabajo de mediunidad, de psicografía, de cartas. Cartas que familiares que ya estaban en el plano espiritual volvían a pasar un mensaje como un correo a sus familiares que todavía estaban reencarnados. Por eso que estos lazos son importantes. Por eso que esa unión y conexión familiar es fundamental en nuestra vida. Y este consuelo que nos trae la doctrina espírita, en especial con la psicografía, es algo que no encontramos palabras para definir. Por felicidad, participamos de muchos, sea en Uberaba con Chico Xavier, como también otros compañeros que siguen haciendo ese tipo de trabajo. Es muy bonito. Os comento rápidamente una de las veces que estuvimos en el grupo espírita de la Prece, que era el centro espírita que Chico Xavier frecuentaba, trabajaba hasta su desencarne. Y ahí estábamos una de las veces. Entonces Chico Xavier se sentaba en el medio del salón grande
con personas a su alrededor aquí para hacer el mantenimiento y sustentación del trabajo, con pequeña lectura y comentario del Evangelio según el Espiritismo. Y toda la gente ahí estaba en el centro, sentada, y muchos en pie, mucha gente, para intentar recibir una carta o participar o aprovechar para recibir la energía que era muy fuerte, la vibración fantástica. Entonces Chico Xavier, mientras las personas hablaban del Evangelio, Chico Xavier psicografiaba. Incluso os comento rápidamente, uno de los mensajes que ha psicografiado nosotros, eso nos ha marcado mucho, porque al final él hacía la lectura de la carta, era grabado en la época, ¿no? Mira que ya hace un par de años esto, era grabado en una fita cassette, estas pequeñas, en un grabador que estaba ahí, tenía un micrófono pequeñito así, hacía la lectura, y cuando empezaba a hacer la lectura, las personas, los familiares ya identificaban quién era. Y una de estas cartas era entonces de un hijo que se había ido, desencarnado, y siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de su madre. Al revés, había salido de casa nervioso, cabreado, bastante así, caliente, y salió sin siquiera dar chao a su madre, discutiendo con ella. En la calle encuentra otro en la misma situación, sino peor. ¿Qué pasa? Que este otro, por una infelicidad, tenía una pistola. Y bueno, el joven el muchacho ese había perdido su vida. Entonces él vino, pidió un permiso y vino a traer una carta a su madre a decir cuánto estaba arrepentido. No puedo repetir las palabras exactas, pero me acuerdo muy bien del sentimiento de este hijo intentando traducir en palabras todo el pedido de perdón y arrepentimiento que él sentía, porque él amaba demasiado a la madre. Pero en aquel segundo, en aquel momento, se le había escapado y él estaba nervioso. Pero no era su condición, no era su realidad de vida. Entonces él pedía muchísimo perdón muchas veces a la madre, porque él la amaba de verdad y la madre a él, obviamente. Entonces, la señora, cuando ha escuchado las primeras palabritas, ha reconocido a su hijo, la historia, pero lloraba de una manera que, bueno, fue un consuelo para ella haber recibido la carta de su hijo. De verdad fue, porque así es la familia, así esta conexión, y el espiritismo nos muestra que no basta, no alcanza solamente el lazo del sangre material. Hay que mantener y hay que generar, hay que criar este lazo espiritual, familia espiritual. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Pues, 2 clases de familias, por estos tipos de parentesco. Familias por lazos espirituales, que se encuentran, que están unidas, que siguen unidas en el plano espiritual. Y hay familias por lazos corporales y materiales, que con la muerte se separan, no vuelven a encontrarse. Que cada uno sigue su camino, porque no tiene nada que los interese, que los pueda mantener unidos para seguir ahora en el plano espiritual. Por eso la importancia de esta realidad, de ampliar el concepto de familia para una grande familia espiritual. Y parece algo muy teórico, pero os doy un ejemplo práctico de lo que es. En el libro Nuestro Hogar, a ver, lo tengo aquí,
dictado por el espíritu André Luis, psicografiado otra vez por Chico Xavier. André Luis va a visitar la familia de Lisias, su enfermero y grande amigo. Ahí encuentra señora Laura, que está ayudando a su nieta, que está esperando la llegada de su hija, que va a desencarnar de tuberculosis. Y que entonces, en un momento que Alicia sale, André Luis se queda con la señora Laura y están hablando de familia, de parentescos, nociones de hogar y etc. Esto está entre el capítulo 20 y 21. ¿Sí? Entonces André Luis le pregunta, pero qué interesante aquí en nuestro hogar, que tienen casas. ¿Cómo se puede comprar una casita de esta? Y señora Laura le explica, le informa que una casa en la época del libro, hoy quizás sea diferente, pero en la época del libro una casa, lo dijo ella, costaba 30.000 bonus hora, que es la moneda de recibimiento, de cobranza ahí. La gente cobra un sueldo llamado bonus hora. Entonces ella ha dicho, su marido, de nombre Ricardo, que había desencarnado antes, trabajador activo de nuestro hogar, sumó horas, bonus horas, hasta que compró esta casita. Interesante que ella explica, en nuestro hogar, por las reglas de la colonia, cada familia espiritual, el tema nuestro, cada familia espiritual puede comprar solamente una casita. Vamos a imaginar que Ricardo tiene 30.000, Laura 30.000, la hija que estaban esperando, que se llamaba Teresa, cuando trabaje 30.000, 40.000, y así todos suman. ¿Pueden comprar más de una casa? No. Es muy diferente de la mentalidad nuestra. No, quiero tener un montón de inmuebles para vivir de ganancia. Quiero tranquilidad cuando ya esté mayor. Quiero vivir de las ganancias. Entonces me conviene tener 2, 3, 5 propiedades. En el plano espiritual la mentalidad es otra. Nada de materialismo, de ganancia y etc. Nos tenemos que desprender de eso. Por esto que en nuestro hogar, ella ha dicho André Luis, aquí una casa por familia espiritual. Entonces, una bromita, pero con un fondo de verdad. Si no queremos ser un sin techo en el plano espiritual, vamos a aprovechar ahora para tener este parentesco familiar también. Claro que no va a ser solamente esa la intención, ¿no es? Pero que nos ayuda, sí. No quiero vivir solo, voy a vivir con mi familia, porque ahí está Laura a recibir la hija que va, señora Laura va a dejar la casa a su hija Teresa, porque ahí ella cuida de su nieta, hija de Teresa, su nieta, que está ahí y que está en una condición espiritual no tan buena. Muy triste, pobrecita. No os voy a contar todo del libro porque realmente este libro, Nuestro Hogar, es fantástico. Muchas enseñanzas. Entonces, para que vean, esta familia espiritual, este parentesco espiritual se perpetúa en el tiempo. Sigue después del desencarne. Vamos a encontrar los familiares que más amamos, que nos aman, que tenemos esta conexión, esta afinidad positiva, porque el amor unifica. El amor mantiene en contacto eternamente. El amor tiene este poder y fuerza de mantener las relaciones espirituales, en especial las familiares. Por esto que
es un consuelo tener en cuenta eso, en especial para familias que ya han pasado por este dolor tan delicado de la separación por la muerte de un hijo. Ya hablamos aquí anteriormente de las muertes prematuras y es un consuelo saber y sentir que el hijo que nosotros amamos, seguimos en contacto, seguimos unidos por este lazo espiritual, por esta familia espiritual, porque nuestros espíritus se buscan en el plano espiritual. Es un consuelo y es una realidad, sí. ¿Está bien, queridos amigos? Aquí tenemos en cuenta entonces este concepto más ampliado y más bonito de familia. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra reunión de hoy, que vamos a relajar un poquito. Nos ponemos en una posición cómoda para relajar nuestro cuerpo físico, para relajar nuestros músculos, tranquilizar primero nuestra respiración, tranquilizar nuestros pensamientos, para que en estos instantes vamos a aprovechar para limpiar nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Vamos a retirar de nosotros, con la ayuda de estos espíritus que aquí están, todo y cualquier tipo de energía negativa, vibración que no sea la nuestra, energía que pueda estar a nos molestar nuestro crecimiento moral y espiritual, energía que no va a ayudar en nada, pensamientos que nos ayudan en absolutamente nada. Y por eso, con esta limpieza, este pase de limpieza, para poder higienizar todos nuestros cuerpos. Pasado estos instantes, vamos a fortalecer nuestro cuerpo físico, nuestros centros de fuerzas, fortalecer nuestra aura espiritual con mucha paz, mucha luz y mucho amor. Fortalecer nuestros pensamientos para que sean más equilibrados, para que así nosotros día tras día consigamos entonces tener la racionalidad del cierto y del errado y así decidir de la mejor manera posible. Fortalecer todos nuestros cuerpos para así seguir con nuestra caminata, para que hoy nosotros seamos mejores de lo que ayer, mañana mejores de lo que fuimos hoy, y así cada día más, moralizando, equilibrando, evolucionando nuestra condición moral, para que entonces nos habilitemos como sencillos, pequeñitos, pero útiles herramientas de Jesús. Aquí estamos, queridos amigos, no solamente para recibir, pero también para trabajar, para ayudar toda esta humanidad que necesita. Sean nuestros hermanos que estén más cerca a nosotros, sean aquellos que están a distancia, los que piensan como nosotros o los que actúan de manera diferente. Para todos nuestros amigos, aquellos que tenemos cariño y afinidad, pero también en especial a nuestros enemigos, para que nos perdonen de todos nuestros errores, del presente o del pasado. Aprovechamos para vibrar mucho amor a toda esta humanidad
en especial los países que están en guerras, para que puedan sentir la necesidad del perdón, de pedir perdón y también de perdonar, porque así que vamos a ser perdonados. Pero también para que busquen la paz, el respeto, así la convivencia en armonía. Y por último, a vibrar por nosotros, por nuestros familiares queridos que estén cerca o a distancia, incluso en otros países. Y el agua que aquí está pueda ser fluidificada con toda esta luz que nosotros sentimos, con todas estas energías positivas que nos van a ayudar nuestra caminada hoy, mañana y siempre. Porque aquí estamos para seguir los pasos de nuestro Maestro Jesús. No es fácil, no es sencillo, pero es necesario para así lograr nuestro crecimiento y mejoramiento que tanto hablamos en el día de hoy. Así, Señor, te agradecemos y así entonces pedimos el permiso para terminar la parte que nos corresponde del encuentro de hoy. Que así sea. Muy bien, queridos amigos, que tengan todos un lindo fin de semana y una semana muy productiva. Nos vemos el martes. Chao, chao.